bienvenidos a un nuevo video para Lean Comics. Mi nombre es Lean y tenemos una nueva reseña de historieta, en este caso de historieta argentina, que como podemos ver, historieta llamada El pasajero del U977 de Rodolfo Santulo y Carlos Barocelli, Rodolfo Santulo en guión, Barocelli en dibujo, editado por la editorial Pictus aquí en Argentina en el formato 17×24, el formato Omnipress. Es un libro cortito de 88 páginas, acá tenemos la contraportada, ¿sí? Y ahí podemos ver un libro bastante finito de 88 páginas. Y hablamos de una historieta publicada originalmente en la revista digital Dynamo y ganadora del premio Trillo al mejor webcomic en 2022 y publicada en formato libro en el 2024, como dije, por la editorial Pictus. Nos metemos ya en esta historia que comienza con el arribo al puerto de Mar del Plata del submarino alemán el U977 el 17 de agosto de 1945. Y acá podemos ver cómo el capitán de este submarino, el capitán Schaffer, decide contar la historia de su viaje y su tripulación, quienes han permanecido sumergidos por 66 días. Y entonces el capitán alemán quiere contar su historia, quiere que alguien lo escuche. En su rendición, entonces, en el puerto argentino de Mar del Plata, y acá Santulo va a tomar una historia real. Y así el pasajero del U977 recrea un enigmático episodio de la Segunda Guerra Mundial y lo va a hacer en clave de aventura y de terror, y así mezcla un relato histórico justamente con el género del terror. Y hablamos que la historia real es que este submarino, el U977, logró un hito de la navegación al estar sumergido, al estar en inmersión por 66 días, debido al intenso patrullaje aéreo y naval en el cual estaba sometido el Océano Atlántico, por lo cual el submarino escapa hacia Sudamérica para una mejor rendición. Y así, después de 2 meses sumergidos, un submarino que no estaba preparado para ello logra este hito, como dije, para la navegación, con todo elemento misterioso de que, bueno, por las condiciones de aislamiento y de encierro de la tripulación, hayan perdido un poco la cordura. Por eso Santulo decide contarnos esta historia, pero como dije, con elementos de terror y de aventura y en clave esotérica, en el cual los alemanes escapan de la rendición de la guerra hacia Sudamérica. Sin embargo, junto a ellos va a viajar un oficial nazi experto en ocultismo llamado Kinch. Y así pronto los tripulantes del submarino van a descubrir que no viajan solos, sino que se encuentran a merced de una criatura que parece estar ligada a Kinch, y aquí lo podemos apreciar en estos fantásticos dibujos de Barocelli, que mezcla esos colores azulados del submarino de la tripulación y estos colores aquí rojos bien de sangre por esta criatura que va a acechar a la tripulación, una tripulación sumergida, justamente encerrada en este submarino junto a esta criatura. Y esta obra de Santulo sobre una criatura que amenaza a la tripulación me hizo acordar a esta otra obra de Santulo, pero en este caso con dibujos de Hawk, titulada 40 cajones, en el cual Santulo nos contaba cómo Drácula viajaba a Londres a bordo de la goleta Demeter, y también los marinos están atrapados con este ataúd de Drácula que los va a ir comiendo porque, bueno, necesita alimento en su travesía marítima. Y así, bueno, esa premisa de los tripulantes encerrados justamente en un barco, o en este caso un submarino, bueno, me hizo acordar a esta otra obra de Santulo llamada, como dije, 40 cajones, también publicada por la editorial Pictus. Y además esta idea se tomó en la película The Last Voyager of Demeter, esa película
que creo que se puede ver en Netflix, donde también se cuenta la travesía de Drácula en el barco Demeter hacia Londres y cómo, bueno, el vampiro va asesinando a la tripulación. Bueno, eso ya lo contaba Santulo en 40 cajones, por lo cual esta historieta me hizo acordar bastante a 40 cajones. Y algo a destacar es cómo se transmite la sensación de claustrofobia. Acá tenemos una escena en la cual un barco de los aliados va a tirarle cargas marinas al submarino para tratar de hundirlo y ellos deben escapar y sumergirse más profundo. Toda esta parte me hizo acordar mucho a la película, al clásico alemán, del cine alemán, llamada Das Boot. Aquel clásico justamente que nos contaba sobre un submarino que decide escapar también de la rendición a través de los aliados y se tiene que sumergir también muy profundo, y tenemos en toda esa película el relato de los marineros y cómo, bueno, van perdiendo la cordura y demás. Y bueno, esta sensación de claustrofobia donde el submarino es un personaje en sí mismo, bueno, eso se logra plasmar también en esta historieta, por lo cual por eso me hizo acordar a este clásico, a Das Boot, que para el que no vio la película se la recomiendo también. Entonces, gran mérito de lograr esta claustrofobia y este relato de terror es del dibujante Carlos Barocelli, quien utiliza unas técnicas de acuarela, ¿sí? Por eso parecen como pinturas pintadas, valga la redundancia, al óleo, que hasta utiliza manchas de café para lograr el tono ocre, y pasamos del azul al rojo, por ejemplo, en estas viñetas. Y por eso no es casualidad que Barocelli haya ganado como mejor dibujo en los premios Cinder de 2025, los premios donde los divulgadores de historieta argentina, bueno, premian a las obras, a las historietas argentinas. Y bueno, no descubro nada, ¿no? Por eso destaco que ha ganado como mejor dibujo. Bueno, miren, por ejemplo, acá este Splash Plage, ¿sí? Donde tenemos esoterismo, tripulantes hablando entre ellos, el submarino como gran protagonista y la criatura como un relato de terror. Todo eso en una misma historieta con un dibujo que realmente vale mucho la pena. Y además, como dije, de 88 páginas, es una historia corta, pero que nos deja mucho para analizar, mucho para pensar. Y así tenemos una historia donde hay una amenaza sobrenatural, pero también, como dije, donde el protagonista es el propio submarino, el propio escenario en sí, por lo cual es una aventura sofocante y claustrofóbica, como dije, que no te va a dejar indiferente, así que recomiendo El pasajero del U977 de Rodolfo Santulo y Carlos Barocelli. Como dije, historieta argentina de la buena, con unos dibujos increíbles y una historia atrapante y, como dije, claustrofóbica y esotérica de terror. Así que, bueno, esa es mi recomendación para aquel que se quiera entrar en una historieta diferente. Tenemos, como dije, El pasajero del U977. Y eso ha sido toda esta reseña del día de hoy. Y si les ha gustado pueden darle like y compartir, que eso siempre ayuda al algoritmo. Y nos veremos entonces en un nuevo video, en una nueva reseña. Hasta luego.